La tenemos a la doctora Melina Simoncini para hablar un poco de este último, entre muchas actividades de investigación que venís desarrollando, Melina, iniciada con los yacarés y siempre relacionada con los yacarés también, pero esto que tiene que ver con las especies exóticas invasoras, las invasiones biológicas. Ya lo sacamos a Claudio Bertonati. Mencionó algo, Claudio, sobre el problema de las la amenaza silenciosa, según el documental, pero no tan silenciosa, ¿no? Sí, ¿Qué sí. pasa con las invasiones? Bueno, buenos días Alejandro, a la mesa y a toda la audiencia. Y sí, realmente es un tema que hace muchos años que está preocupando y cada vez son más notorias las consecuencias de estas especies invasoras que se están haciendo notar en el ambiente. Por ahí en las ciudades es más difícil llegar a percibir estas cuestiones. Eventualmente escuchamos de algún accidente o en alguna ruta de algún chancho que fue chocado, algún ciervo, pero quien está en el campo y tiene un contacto más directo ve que los daños y perjuicios cada vez son mayores. Sí, perdón, y en las ciudades sí tenemos un montón de invasiones, o sea, Sí, sí. Perros, ratas, gatos. gorriones, torninos, gatos. Sí, perros, gatos, eso. Pero Meli, para que la gente entienda, antes de entrar en la problemática, ¿qué es una especie exótica invasora? Una especie exótica invasora es aquella especie, ya sea, hablamos muchas veces de fauna o de flora, que por algún motivo intencional o no intencional se traslada hacia otro lugar donde no es nativa. Y ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? Es una especie que no va a tener predadores, que puede habituarse al sitio donde es trasladada, y ahí empieza un crecimiento muy grande compitiendo con las especies locales, generando daños y prejuicios para un montón de, no solo especies, sino también a los propios humanos o a las actividades que ellos realizan, ¿no? Hoy Alejandro mencionaba que son culpables de grandes extinciones o daño a la biodiversidad. ¿Podés mencionar alguno de esos daños o qué es lo que se conoce? Y como daños, a ver, claros ejemplos son los chanchos cimarrones o los chanchos asilvestrados o los ciervos axis, por ejemplo, son los grandes ejemplos y notorios que tenemos en nuestra zona. Además de los que nombró Alejandro que se encuentran en las ciudades. Pero estos realizan daños a lo que son las actividades agropecuarias, por ejemplo, roturas de silobolsas, se destrozan cosechas. En cuanto al ecosistema, bueno, muchas veces se alimentan de especies nativas, al medio ambiente cambian. De huevo de yacaré. Sí, sí. También, menos en el Parque Nacional Predelta, que vimos que los chanchos no los comen ahí. Pero bueno, en definitiva comienzan a realizar cambios en el propio ecosistema, el pisoteo, las osadas de estos cerdos muchas veces cambian el suelo y bueno, y ahí empiezan a haber muchísimos problemas que realmente generan cambios que a la propia fauna les es un problema, ¿no? Y a ver, yo pienso, tenemos problemas o hemos tenido problemas con las especies nativas cuando se pone en el manejo del miedo que se extingan, y con estas resulta que parece que todo lo contrario, cada vez hay más, no hay forma de pararlas. ¿A qué se debe o qué proyectos o ideas tienen o estamos trabajando desde el sistema científico para tratar de frenarlos? Bueno, en el caso de estos, por ejemplo, como los ejemplos de los cerdos que mencionaba, silvestres o los axis, son un problema porque necesitan o requieren de grandes predadores que están prácticamente ausentes en nuestros ecosistemas. Podría ser eventualmente el puma o el hombre. Es ahí donde por ahí se piensa en un manejo. A ver, ¿cómo hacemos con estas especies, como les decía, que están creciendo exponencialmente y hay que frenarlas de alguna manera? Uno de los tipos de manejos propuestos o que serían posibles sería justamente la extracción de estos individuos de la naturaleza mediante, por ejemplo, la caza. Es así que el trabajo que nosotros estamos realizando, los proyectos que estamos trabajando dentro del laboratorio, es justamente trabajar en esta caza con un uso de estos subproductos. Nosotros que estamos habitualmente en el campo sabemos que los pobladores en el campo se están alimentando de esta carne.
de la carne, ya sea de los ciervos o de los cerdos. Entonces, un poco la idea de este proyecto es darle un valor a estos productos, ya sea la carne, ya sea el cuero, y que los propios pobladores sean beneficiarios del uso de estos animales o de la extracción de estos individuos, no solo beneficiándose económicamente ellos, sino además beneficiando a la propia naturaleza, ¿no? Pero ¿cómo? ¿Los matan? Y ese es el problema para combatir las invasiones biológicas. La gente que no tiene la menor idea de nada, que no percibe cuáles son los impactos negativos y que cualquier estrategia de control que haya con respecto a esto se opone naturalmente, y encima te mezclan con el convenio de diversidad biológica prohíbe que no, el convenio de diversidad biológica te exige que combatas las invasiones biológicas. Bueno, pero en parte lo que dijo Melina cuando arrancó, esa gente que se opone suele ser la gente de la ciudad que no está al tanto de los problemas del campo, más allá de esas noticias de que eventualmente hubo un accidente o hubo una desgracia, como la otra vez este cazador que salieron a cazar, había dos grupos en un campo y se cruzaron y uno terminó matando al otro, pero fuera de eso no notamos. Bueno, últimamente hubo muchas noticias de los daños en la parte agropecuaria de las especies exóticas. Alba. Sí, eso creo que ayudó un poco, sobre todo en Entre Ríos, la difusión muy masiva de unos videos donde se veían estas piedras de cerdos, o sea, la cantidad de cerdos que corrían por un humedal y que iban, sabemos que incluso son peligrosos para los humanos también. Entonces me parece que la difusión de eso también ayudó a entender que, digamos, que es necesario, y además de obligatorio, controlar estas poblaciones. Y ahí no noté yo, que siempre estoy en contacto con mucha gente de las ONG, que hubiera una postura en contra, sino que realmente se vio ahí que es una situación salida de control en algunos lugares y que realmente hay muchísimos de estos individuos creando conflictos, incluso para la fauna que tratamos de proteger en estas áreas. Me pasó con Sofía la otra vez que íbamos por Ruta 1 y ver en el borde de la ruta un ciervo axis y una mujer que bajó de un auto y lo llamaba como si fuera un perrito para sacarlo de la ruta y que no causara... Era una imagen distópica de un cuento de Disney, porque el ciervito con las pintitas y todo lo demás, pero una especie parada en la ruta, realmente en una situación muy peligrosa para los autos. Es mucho más fácil en este sentido trabajar con cerdos, cimarrones sí, y con jabalíes que con ciervo, y ni hablar de la ardilla de vientre rojo, que es otra de las invasiones biológicas que tenemos acá en Argentina, que ya se está metiendo prácticamente en el parque Ciervo de los Pantanos, sí, en el Delta, y va a generar impactos terribles como los está generando en muchos otros lugares. Pero claro, vos salís que tenés que ir a controlar a la ardillita. A la ardillita de vientre rojo, y todos dicen, no, podés ser tan malo, ¿no? Y bueno, yo no la traje, pero son cuestiones que hay que encarar, sí o sí. Esa es la gran lucha. Por ahí acá el tema del mejillón dorado, cuesta millones de dólares el combate contra el mejillón, pero no tiene mucha prensa, digamos, y no es un tema que preocupe. Pero la mayoría de los otros, yo siempre pongo el caso extremo de lo de las ratas en París hace unos 15 años, cuando habían salido, porque la verdad que se los estaban comiendo y salieron. La verdad que las campañas de combate hay que hacerlas, pero por ahí la difusión es más compleja. Y cuando salieron a explicitar el programa de control de ratas en París, se juntó una ONG que juntó 100.000 firmas en una semana pidiendo proteger las ratas, porque esto fue poco después del estreno de Ratatouille, de la película de Disney, donde todos sabemos que las ratas cocinan muy bien. Entonces, pero es un problema la comunicación. Las técnicas pueden variar, pero la idea de comunicación, me acuerdo que el chef que había salido a nivel nacional hace unos 15 años para el tema de exóticas invasoras, incluía en su momento la convocatoria a los responsables de comunicación pública de cada uno de los gobiernos provinciales para capacitarlos y explicar cuál era la mejor forma. Acá, ¿cómo estamos ahora? La verdad, como dice Alba, por ahí en algunas especies la gente no lo ve tan mal esta cuestión de uno cuando propone cazar.
De hecho, actualmente se cazan todas estas especies de una manera no legal, y por ahí es un poco la propuesta del proyecto que llevamos adelante, es decir, legalicemos esta actividad, ¿sí? La gente consume, caza habitualmente en los campos y consume las carnes de los ciervos y de los chanchos. Bueno, hagamos que esta carne sea trazable, se pueda seguir y certificar su calidad, porque también tenemos que ser conscientes de que estas especies exóticas transmiten muchas enfermedades, no solo a la fauna, sino a las personas que van a consumir esta carne. O a la producción, por ejemplo, Y a la producción la también. fiebre porcina africana y demás, que puede ser un problema a Exacto. transmitir. Sí, entonces, bueno, la idea es de que esta carne, al pasar por un frigorífico, al ser legalizada, nosotros estamos también previendo un montón de problemas sanitarios para la gente que consume habitualmente. Entonces, no vemos demasiados problemas y, sobre todo esto, ¿no? De que cada vez es más visible los problemas que están causando estas especies hacia la gente y hacia el ecosistema, ¿no? Justamente es lo que mencionabas recién, es conservar lo que es nuestro, ¿no? ¿Puedo comentar un dato? Ya hablabas de los daños. Creo que había leído un trabajo hace... Estaba por hablar del número ese. Bueno, avanti. No, dale vos. Bueno, el número que yo manejo es que a la Argentina las especies exóticas, por lo menos los chanchos, como una de las especies, le cuestan algo así como $1.500 millones por año. Para tener una dimensión de lo que es 1.500 Solo en términos productivos, no contempla la afectación a la biodiversidad. No, económicos Solo directos. económico, 1.500 millones. Todo el sistema científico argentino tiene una inversión, o tenía una inversión. Antes, Sí, el pasado de todo el tiempo y de la relatividad, ¿no? Que también se me hizo eterno estos 18 meses. Tiene $2.000 millones. O sea, toda la ciencia, todo el sistema, todos los institutos de CONICET y de los demás 17 organismos de ciencia y técnica salen $2.000 millones. El país invierte 2.000. Los chanchos cuestan 1.500. Fíjese si no es un problema grave que estamos enfrentando. Pero espera, déjame hacerte una pregunta como hombre de la calle, que siempre digo que soy. ¿Qué del agua? Sí, ¿qué significa, qué se entiende por costo? Porque en realidad, ¿y aplicado a qué esos 1.500 millones de dólares? Bueno, por ejemplo, Melina mencionaba roturas de silobolsas. Sí, el grano que comen, lo más importante, porque rotura de silobolsa es más bien puntual. Hay jabalí y chancho cimarrón en todos lados y todos los cultivos están afectados, sobre todo en lo que es centro-norte, por la presencia de estas poblaciones. Lo que se morfan de grano no es que entran a un campo y se comen 1.500 millones de dólares. Si vos mirás todo lo que es la producción argentina, ¿en qué número estaremos en este momento? De toneladas de... Sí. Creo que estamos cerca de los 100 millones de toneladas. Sí. Lo que se morfan de esa producción está en el orden de yo había visto 1.280, decía, sí, bueno. Esa estimación, pero sí, arriba de los 1.000 millones de dólares. O sea, en entrar a los campos y comer. Romper bebedero de la vaca, no necesariamente tienen que matar la vaca, pero le rompen un bebedero, rompen un alambrado, rompen infraestructura vial, dañan un camino o una alcantarilla, tienen un montón, predan sobre los campos que están recién sembrados. O sea, hay un montón de situaciones en las cuales van generando, y cuando vos pensás el número, a este le comieron 2 hectáreas, a este le rompieron 3, a este le rompieron 1, y lo sumás eso por millones de hectáreas y llegás al número, tremendo, ¿no? Tremendo. Sí, sin contar, como dice Alejandro, la parte ambiental. Bueno, nosotros con la instalación de cámaras trampas estamos observando estos animales, y es cada vez más común o más frecuente ver esto. Ver piaras de cerdos pasando enfrente de las cámaras, ciervos que posan básicamente frente a la cámara para... Poníamos cámara para ver ciervos de las Pampas y era todo chancho. Exacto. Ponemos cámara para ver la hembra tendiendo el nido de yacaré y son los chanchos entrándole al nido. O sea, cualquier cámara trampa que ponga, hoy te diría que en cualquier lugar centro-norte de la provincia de Santa Fe, en ambientes rurales o parcialmente naturales, están los chanchos ahí. Sí, nosotros estamos trabajando en el proyecto tanto para la provincia de Entre Ríos como para la provincia de Santa Fe, pero esto se repite
a lo largo de muchas provincias y también a Latinoamérica. Brasil tiene un problema muy severo también con los cerdos, y Estados Unidos, otros países también, que realmente las cuestiones de de estas especies invasoras realmente es un costo económico y un dolor de cabeza para muchos países. Sí, yo a veces a los estudiantes cuando tienen dudas con estas cuestiones o te preguntan, le digo, bueno, piensen en un criadero de chanchos, ¿cómo se ve el suelo? O sea, porque además de los impactos, de todo eso, o sea, es el impacto, cuando uno ve dónde viven y la forma en la que viven, está bien que están amontonados o criados de manera intensiva, pero inmediatamente se ve el impacto sobre el suelo de moverse todo el tiempo, de estar hociqueando y todo lo demás. Bueno, lleven eso a los ambientes naturales y entonces realmente pueden cambiar el paisaje, y de hecho en los parques nacionales se está viendo esto también. Ahora, el centro, Alejandro mencionaba el centro norte de la provincia. ¿Eso es porque justamente está localizado ahí o porque es el ámbito de estudio de ustedes? No, ¿Por qué no menciona el sur de la provincia, por ejemplo? No, pero en el sur de la provincia hay también. En el sur hay, pero no hay tanta cantidad porque al ser casi todo agrícola, hay muy poco lugar de refugio. Okay. O sea, prácticamente los ha ido corriendo el hecho de no tener otro lugar. Donde hay parches de monte, ambientes de cañada, que es lo que tenemos en el centro norte provincial, cursos de ríos, lagunas, entonces en esos lugares sí, tienen el refugio y tienen la comida, que es lo que genera Y en los parques nacionales también se ha visto la influencia de ellos, porque justamente el parque es un lugar protegido, no hay casa, entonces van y se refugian ahí, entonces crecen muy rápidamente. También hay que tener en cuenta eso, las especies, no toda especie exótica se vuelve invasora, tiene que tener una serie de características, entre ellos la forma de reproducción que le permite crecer rápidamente como población. Tengo que editarme un poco, porque la verdad que estamos hablando de chancho desde hoy, y yo soy veterinario. Perdón. Y en Zootecnia Especial 2, que era porcinotecnia, siempre teníamos el libro de Machado Piñeiro, que era un brasilero, un especialista en el tema de cría de cerdos, y en su prólogo del libro siempre decía: el cerdo no es chancho, el chancho es el que lo trata como tal. Y acá los que lo tratan como chancho realmente son los que los han tenido como animales domésticos, porque esos animales no vinieron nadando de su lugar de origen, ni se trajeron en un barquito o un velero. Los trajo gente, y la gente los tenía para hacer producción. Por eso siempre decimos que en el tema de invasiones biológicas, el factor más importante, el componente fundamental, el factotum de la invasión es el ser humano. Si no hay un ser humano de por medio, no hay ningún tipo de invasión biológica, porque somos las personas los que estamos permanentemente moviendo bichos. Vienen y vendrán cerdos para producción porcina, y esas no son invasiones biológicas, porque están dentro de un marco productivo. El que abre el corral, el que no los tiene preparados de la mejor forma, el que los trajo como jabalíes para los cotos de caza. Siempre hay que comentar que el cerdo lindo, blanquito que vemos en los criaderos es Sus scorfa, ese es el nombre científico. El chancho jabalí de púas, que no tiene grupa, que tiene esos colmillos grandes, el nombre científico es Sus scorfa. Es lo mismo, lo único que el cerdo doméstico tiene un proceso de domesticación muy, muy largo encima, y lo ha convertido en eso. Pero cuando se escapa, 1, 2, 3, 4 generaciones, vuelve al genatavi. Sí, de hecho se cruzan entre ellos y encontramos el famoso cerdo cimarrón, es justamente la cruza entre estos. Que en el campo te lo dicen más pardo, menos marrón, pero te los distinguen, pero en sí es la misma especie, ¿no? Sí. ¿Y cómo hacen ustedes un relevamiento concreto del nivel de invasión que hay? Nosotros estamos trabajando con, por ejemplo, imágenes de drones para ver en los ambientes. Estamos probando también algunos drones con cámaras térmicas para identificar estos individuos. Después también, se pueden realizar monitoreos caminando, a caballo, con cámaras trampa, y es lo que te digo, realmente los números que se ven son preocupantes. No solo, aparte también tenemos los pobladores locales que nos informan, y realmente los números son alarmantes. Cada vez hay más problemas y cada vez son más las consecuencias, y la gente que nos menciona que
están causando daños en todos los sistemas, ¿no? ¿Cómo se ven con las cámaras térmicas? Las cámaras térmicas, justamente, ahí tenemos al especialista Carlos, justamente porque generan, estos animales, a diferencia de los yacarés, generan su propio calor. Sí, la cámara térmica. Claro. Y justamente tanto los ciervos como los cerdos se pueden ver por esta diferencia de temperatura con el ambiente. Se encuentran, ustedes lo ven como unas lucecitas en las imágenes que los identifican y justamente se pueden realizar un conteo. Después te muestro fotos, pero va a ser más fácil que Sí. hacerlo. Las podemos pegar Sí, después en el tristemente videito. tenemos muchas imágenes de cámaras térmicas en la guerra. También. Se utilizan mucho Bueno, en es la misma tecnología, posiblemente no de la misma definición y el mismo alcance, pero es lo mismo. Y de acuerdo a la paleta de colores que vos le pones, porque son falsos color el térmico, lo podés ver en tonos de grises y el blanco con color, el negro con color o con rojo o lila, eso va cambiando. Por eso va a haber diferentes colores de acuerdo a la paleta que se use. Meli, vemos obviamente que los gobiernos se preocupan, me consta que el gobierno de la provincia está preocupado por este tema y en buena hora que lo encare. Supongo que a través de CONICET hay algún tipo de apoyo también espiritual al proyecto. ¿Qué dicen los productores, quienes en definitiva son los principales afectados? ¿Hay un compromiso como para trabajar en esto? Sí, hay mucho interés y mucho apoyo. Nosotros ya estuvimos en contacto con varios productores y sí, justamente es eso, es un poco darle un marco a una actividad que se está desarrollando y que finalmente va a beneficiarlos no solo económicamente a las personas que intervengan, sino también a los ambientes y a todos, ¿no? Sobre todo a la fauna nativa o a los ecosistemas que son los más perjudicados. Bueno, y además de autopercibidos, ¿qué tipo de comunicación de la actividad están planificando? Porque creo que tenemos pocas dudas de que la información a la comunidad es uno de los aspectos más relevantes. ¿Cómo se transmite esta idea? ¿Cómo se le explica a la gente lo que se está haciendo? Porque después cuando sale alguna estrategia de control, si bien como dijo Alba no parece tener mucho impacto, no hay un ejército de defensores de los chanchos. Yo he visto videos de gente que dice, mirá, cómo le tiran a los chanchos, esos delincuentes, en el Parque El Palmar que era un proyecto oficial dentro de un parque nacional justamente, y siempre que hay algún salame con un teléfono, viste, que hace un videíto, se cree que está haciendo un acto de justicia y condenando a un inescrupuloso que en realidad está trabajando por el ambiente que es de todos, ¿no? ¿Cómo se puede llegar, además de la parte técnica? Y bueno, nosotros un poco dentro de lo que es nuestro trabajo, que también incluye no solo hacer ciencia, sino difundirla, es muy fácil por ahí hablar con los colegas o charlarlo con esto y discutirlo y presentarlos en congresos y en charlas, donde es poca la discusión o gente que se oponga, exacto, que se oponga. Y también, bueno, es esto, es un poco ir a los medios, hablar con la gente, hablar con los estudiantes, charlar y dar a difundir esto y bueno, mostrar esta cuestión como vos mencionabas al principio, ¿no? Matar en este caso o cazar en este caso no sería beneficioso para muchísimos actores. Entonces, bueno, tengámoslos en cuenta, al momento de por ahí estar en contra de estas actividades uno tiene que ver, ¿sí?, a qué apuntan o qué fundamentos son los que se basan, y este manejo con especies exóticas no tiene muchas vueltas más que este tipo de actividades, ¿no? Sí, y tampoco caer en esa de que, bueno, pero tiene que haber otra manera. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no los esterilizan? ¿Por qué no los llevan a su lugar de origen? Bárbaro, son todas ideas brillantes. Le hemos preguntado a los chanchos si querían ser esterilizados. Había algunos que no aceptaban, no querían subirse al camión para llevarlos al hospital para después llevarlos al santuario. Bueno, nosotros tuvimos la experiencia hace un par de años estando en Colombia en el Congreso respecto al problema enorme que hay con los hipopótamos en Colombia, ¿no? Los hipopótamos de Escobar, que también empezaron con 16 individuos, hoy son 90. Y traen ideas locas de esterilizarlos, de crear un santuario, y estos animales se siguen reproduciendo y siguen causando problemas enormes, ¿no? También devolverlos a su lugar de origen, donde hay muchísimos, y el flete es medio caro. Sí. Es un tema pesado. Sí.
Bueno, Meli, muchas gracias. ¿Algo más, Carlitos? No, agradecerle enormemente la charla que hemos tenido, muchos mensajes a partir de la entrevista. Felipe nos manda mensajes por YouTube, también Juan desde Buenos Aires y Lautaro también nos mandó un mensaje por WhatsApp. Bueno, y dentro de 2 o 3 minutos Meli ya va a estar escuchando la radio. Y así que otro más, vamos a tener otro más. Meli y Juan, ya tenemos el 70% de la audiencia.